¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Una tarde, noche lluviosa, Enrique, bastante agradable, ¿no? Aunque trafiquito ya. Sí, bueno, la tarde llovió fuertísimo, sí. Particularmente en una parte del poniente y del sur del municipio de Guadalajara, particularmente llovió fuertísimo, pero estamos listos, ¿no? Para hacer Perspectivas otro lunes y comenzar con el tema obligado, Belén, que son los Juegos Olímpicos. Pero los Juegos Olímpicos desde una visión distinta, ¿no? Es decir, los Juegos Olímpicos ocurren en países, ocurren en ciudades, y aunque estos países, estas ciudades son, yo te diría, maquillados, los ponen guapos para los Juegos Olímpicos, porque a nivel mundial se ve, ¿no? Una ciudad, el esplendor de una ciudad, pues al final estas ciudades y estos países tienen muchísimos problemas. Totalmente. Y yo diría, Belén, que en el caso de Brasil es especialmente coyuntural este asunto, ¿no? Porque Brasil ha enfrentado, lo hemos platicado en este espacio durante algún tiempo, ha enfrentado muchísimos problemas y ahora ha tenido que sacar unos Juegos Olímpicos, yo diría que como puede, ¿eh? Sí, totalmente. Pero fíjate, Enrique, que un poquito antes de entrarle a fondo al tema, justo el fin de semana que veía la inauguración, por cierto, por Canal 44, felicidades, la verdad es que ha sido una transmisión de muy buena calidad, muy buen audio, muy buen sonido y además la posibilidad de poderlo ver en televisión abierta, lo cual se agradece. Pero bueno, el comentario no iba en ese sentido, sino que pensaba mientras veía la inauguración que a pesar de todo lo que rodeó como antesala a la celebración de los Juegos Olímpicos en Brasil, el tema de la presidenta Dilma Rousseff, el tema de la contaminación en muchos de los ríos y las lagunas donde se va a llevar a cabo algunas de las competencias, el problema del Zika, el problema de la pobreza, el problema de la inseguridad, en fin, una gran cantidad de problemas que al final de cuentas no repercutieron en esta inauguración que fue bastante lucidora y la verdad que muy bien llevada por parte de los brasileños, ¿no? Sí, al final de la inauguración pues son inauguraciones festivas. Hay que recordar, nos tocó nuestros 5 minutos de fama, si te acuerdas, Belén, con los Juegos Panamericanos, que también en aquel momento platicamos de una gran inauguración. No sabíamos lo que eso nos venía, ¿no? Porque las facturas estaban metidas, corrupción por todos lados, pero bueno, las inauguraciones casi siempre tienen eso, ¿no? Son muy festivas, son muy agradables. Sin embargo, Belén, no sé qué opines, creo que lo que está sucediendo con Brasil es también producto de la celebración de estos megaeventos. Claro. Creo que Brasil, y bueno, esto prácticamente lo dicen todos los datos y las estadísticas, Brasil creció pues aceleradamente, yo diría desde que termina el mandato de Fernando Henrique Cardoso, previo a Lula, estamos hablando 2000, 2002, a que empieza después los 2 mandatos de Lula y el mandato y medio, digamos, de Dilma Rousseff, tiene un importante crecimiento económico. En una década estamos hablando de prácticamente crecimientos promedios de 8%. 8%, para que usted se dé cuenta, en México este año vamos a crecer al 2%. Es decir, 4 veces más. Brasil logró sacar a prácticamente 50 millones de personas de la pobreza con programas sociales muy específicos y muy bien dirigidos, como en su momento fue Bolsa Familia, Hambre Cero, programas que después se hicieron internacionales y globales. Sin embargo, que México copió, perdón, el de intentó copiar, ¿no? El de la alimentación, que finalmente no tuvo ningún el de Brasil, y esto es interesante porque Brasil empezó con un programa que se llamaba Fome Cero, Hambre Cero, y después lo cambió a Bolsa Familia porque fracasó el programa de Hambre Cero, y aquí en México importamos, con el modelo de la cruzada contra el hambre, importamos el mismo modelo que había fracasado en Brasil, cosa que es al menos de llamar la atención, ¿no? Que se hagan ese tipo de adopciones que en realidad son totalmente acríticos. Pero a lo que me refiero es que creo que ese crecimiento acelerado sí tuvo un reverso, y tuvo un reverso que al final terminó generando, y creo que de forma muy, muy clara, una clase media más informada, una clase media más crítica en Brasil, una clase media que ya no toleraba los excesos y la corrupción de los políticos, y creo que el derroche y todo lo que ha tenido que hacer Brasil para tener estos eventos también ha generado mucha indignación en buena parte de las clases medias y las clases populares brasileñas, porque al final Brasil, por más que tuvo éxito por una década, sigue teniendo algunos problemas muy claros, ¿no? Y podemos ver algunas gráficas, Belén, que creo que nos ilustran un poquito la situación. Primero, crisis política, ya lo platicabas, un gobierno con poca legitimidad. Hay que recordar que se inició un proceso para sacar a la presidenta Dilma Rousseff y quedó en su lugar el presidente Temer, que también tiene bajísimo nivel de popularidad porque está también involucrado en muchos de los escándalos de corrupción que derivaron en la salida de la propia presidenta. Lo abucharon en la inauguración, Lo abucharon en la inauguración, exactamente. Un proceso de impeachment, para quien no entienda este concepto que suele ser muy específico del sistema en Estados Unidos. Impeachment es como un juicio político, un juicio para retirarle el fuero y la inmunidad a un presidente
bueno, está muy discutido porque parece que no hay las garantías necesarias. Hay que recordar esa bochornosa exhibición en el Congreso de Brasil, en el Parlamento, en donde empezaron el proceso y ratificaron el proceso y verdaderamente con unos argumentos paupérrimos, sí, no, totalmente. La corrupción que salpica a toda la clase política en Brasil, prácticamente a los dos partidos más importantes que se han turnado el poder en Brasil en los últimos 40 años, que son el Partido de los Trabajadores, el actual partido, digamos, o que era el partido gobernante con Rousseff, y bueno, el partido llamado Socialdemócrata, que es el partido de Temer y el partido también de Fernando Henrique Cardoso. Y bueno, unas posibles elecciones a la vuelta de la esquina, que yo creo que sería la única salida democrática a un problema político, porque al final a Temer nadie lo eligió. Claro, no. Llega ahí por un acuerdo político y se hace vicepresidente del país, pero en realidad pues Temer no tiene ninguna ratificación en las urnas, ¿no? Claro, y un país dividido, Enrique, también en materia política. Ya lo veíamos durante todo este proceso para destituir a Dilma Rousseff, cómo el país prácticamente se dividió en dos, entre los que estaban a favor de que Dilma se fuera y quienes querían que ella permaneciera, ¿no? Y así sigue dividido. Exacto. Crisis económica en Brasil. Desde el 2008 hay que recordar que este es el año en que se origina la famosa gran recesión mundial, la gran recesión que impactó, sobre todo vinculada a la crisis hipotecaria, a la crisis de los créditos en el sector hipotecario, 7.8% de reducción del PIB, es decir, del punto máximo que alcanzó la economía brasileña se ha caído prácticamente 8 puntos porcentuales. Y esto ha llevado a un gasto del Estado bastante desbordado. 70% del PIB en Brasil ya es deuda, es decir, la deuda llega y alcanza hasta el 70% del Producto Interno Bruto. Para tener una referencia, en México, a pesar de que Peña Nieto le ha metido muchísima deuda al país, estamos hablando de 45% del PIB, es decir, como la mitad, un 60% de lo que tiene Brasil. Hay una caída clarísima en inversiones e incluso algo que los brasileños tenían más o menos contenido como la inflación, también se han empezado a ver algunos repuntes de la inflación en productos básicos, ¿no? Como ha sucedido con más fuerza en otros países como Argentina, ¿no? Claro. Crisis social. Manifestaciones en las calles que les recordamos, Belén, desde previo al Mundial de Fútbol en 2014, las manifestaciones en aquella vez, si te acuerdas, tenían que ver con el aumento en los precios del camión y con el aumento en el precio de algunos servicios. Y en ese momento pensamos que estaba muy contenido, pero fueron manifestaciones que derivaron en exigencias a toda la clase política, a todo el sistema político, y el régimen democrático brasileño entró en una crisis innegable, ¿no? Inconformidad de las clases medias urbanas con la gestión de la economía, y eso se ha notado en muchísimas votaciones, particularmente en los centros financieros, Sao Paulo, y el centro turístico, que es Río de Janeiro. El 63% de los brasileños cree que los Juegos Olímpicos traerán más perjuicios que beneficios, es decir... ¿Dónde hemos escuchado eso antes, no? Bueno, pero a media justa, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que es impresionante? Si hubieras hecho esa encuesta en un mes, ya cuando se acaben los Juegos Olímpicos, te imaginas que pues, ya quedan las cuentas, ¿no? Después de la fiesta, después de la borrachera. Claro. Aquí no, aquí estás a media Olimpiada y aún así la gente no cree que va a haber muchos beneficios. Y 29.1 homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2015 hubo 59,000 homicidios. También, para darle un contexto, es prácticamente el doble de la tasa que tenemos, por ejemplo, en un estado como Jalisco, que son 13 homicidios por cada 100,000 habitantes. Estamos hablando de problemas desde la política, pasando por un ajuste económico muy doloroso que está impactando a las clases medias y a los que menos tienen, y un tema social desbordado y con muy pocas aristas de salida, ¿no? Claro, y Enrique, no hay que olvidar que además de la celebración de los Juegos Olímpicos, Brasil celebró el Mundial, lo cual también ya venía arrastrando de por sí una serie de inconformidades, una serie también de protestas por las grandes cantidades de recursos que se estaban destinando precisamente a esta justa deportiva, y no conforme con ello, pues entonces siguen los Juegos Olímpicos. Al final de cuentas, me parece que ha sido un cóctel de diferentes elementos que han llegado en un momento poco afortunado. Ya me parece que ha quedado claramente que el momento político, económico por el que atraviesa Brasil no es precisamente el más apropiado o el más propicio para la celebración de estas justas. Creo que en términos generales, en los últimos, pues las últimas celebraciones deportivas que hemos visto, Enrique, a pesar de que algunas de ellas se han desarrollado en países con menos problemas económicos y quizá con menos problemas políticos, al final me parece que cada vez la gente está menos conforme con el resultado de lo que hay. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La inversión es muy alta. Y fíjate, lo que sucede, y esto es un análisis que acaba de hacer la Universidad Autónoma de Barcelona, un estudio que sacó hace algunos días, desde el gran éxito
olímpico que fue Barcelona, 1992, sí. Particularmente no por la derrama económica a corto plazo, sino porque creo que eso ayudó a colocar a Barcelona de nuevo en el mundo, ¿no? Después de mucho tiempo de ser una ciudad con poco crecimiento, después del franquismo, es decir, era una ciudad bastante aislada en términos globales, y la marca ciudad, que ahorita en Guadalajara le estamos discutiendo mucho, fue fundamental, ¿no? Sí. Barcelona, Ponte Guapa y todos estos debates que hubo, ¿no? Y después de ahí, si te fijas, pues bueno, 96 Atlanta en realidad pues tampoco generó gran impacto sobre la marca en sí, pero después empiezan a venir los problemas. Atenas, por ejemplo, Grecia, ¿no? Que fue la justa de celebración, pues digamos, del origen de los Juegos Olímpicos, por estar vinculados a los primeros Juegos Olímpicos en Grecia, y sin embargo de ahí empezaron todos los problemas de que los griegos y sus gobernantes, sobre todo, empezaron a esconder facturas, que en realidad no reportaban el déficit que tenían, pedían más crédito del que tenían que pedir, es decir, se ajustó y se hacen estadios de primer mundo, se hacen estadios, digamos, de vanguardia para poder atraer estas competencias, y al final lo que te das cuenta es que es una gran burbuja. Claro. O sea, en realidad los impactos económicos sobre la población, y en este estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona queda claro, son mínimos. Claro. Porque en realidad, y esto es creo que un asunto que sí tenemos que reflexionar a fondo, los Juegos Olímpicos como los mundiales de fútbol es un gran negocio de poquitos, de unas empresas, de televisoras, de empresas transnacionales, de dueños de equipos, ¿no? Claro. Pero en realidad en derrama económica es una derrama muy coyuntural, un aumento de hotelería, pero si en realidad no hay algo como lo que sucedió en Barcelona que acompañe la consolidación de un proyecto de ciudad o de un proyecto de país en el mundo, pues en realidad poco te genera un evento de estas características. Y en Guadalajara lo sabemos. Claro. El éxito... No nos quedó nada a los panamericanos, digo. El éxito de Barcelona me parece que fue precisamente la conjunción de despuntar como marca ciudad, pero también de utilizar y saber explotar los espacios deportivos que se construyeron o que se habilitaron o se remodelaron para los Juegos Olímpicos, que luego se les dio un uso bastante efectivo. Y en el caso de Atenas, de Grecia, pues parecía que fue más bien como una maldición, porque luego cayeron en esta crisis tremendísima 2008, económica, política. Enrique, me parece que sí habría que reflexionar qué tantos beneficios están trayendo a las ciudades que están celebrando este tipo de justas deportivas. Sobre todo porque, Belén, es como una especie de quítate que ahí te voy, porque llegan las empresas transnacionales, globales, y le dicen a las empresas locales, ¿sabes qué? Muévete. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las marcas registradas, tenemos la autorización para explotación de los eventos, se transmite en pocas televisoras, tiene poco impacto. A lo que me refiero es que sí parece un evento, tanto el Mundial como los Juegos Olímpicos, secuestrados por poquitos. Claro. Y creo que eso es el debate que tienen que tener estos lugares, porque aparte, si te fijas, las Olimpiadas y los Mundiales están emigrando al segundo mundo, digamos. De estar siempre en el primer mundo, Estados Unidos, Japón, están pasando a China, a América Latina, a algunas partes de África. Es decir, creo que es un debate que tenemos que tener fundamental, ¿no? Sin tomar en cuenta la compra de sedes, ¿no? Que ese es otro tema y un fondo toda de la corrupción en torno a eso, claro. Vamos a la pausa, regresamos. Vámonos. Todavía hay mucho más aquí en Perspectivas. ¿Se imagina usted ir al centro de la ciudad y recorrer sus calles a bordo de una calandria sin caballo? Pues bueno, distintas organizaciones que defienden los derechos de los animales han puesto el debate sobre la mesa. Estas organizaciones, entre las que se encuentran Animal Fest, Silca Arcos, Programa Tenencia Responsable y Adopta una Mascota, ya pidieron una audiencia con el alcalde Enrique Alfaro para platicarle su proyecto. Toda esta discusión en el contexto de una suspensión decretada por el Ayuntamiento de Guadalajara el pasado 1 de agosto, luego de que circulara una fotografía de un caballo colapsado en Chapultepec tras dar un paseo turístico. ¿Las calandrias violan el derecho de los animales? ¿Es importante prohibirlas? Lo discutimos en Perspectivas. No, es bonita. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando ahora sobre un tema fundamental, sí, Belén, que tiene que ver, bueno, con algo incluso diría simbólico o icónico, eso pensamos en la ciudad de Guadalajara, que son las calandrias. Y para platicar del tema saludamos a Marta Medrano, y es representante de APRODA, Asociación en Pro de los Derechos de los Animales. Marta, muy buenas noches. Muy buenas noches y bienvenida, Marta, que además, hay que decirlo, muchísimos años de activista a favor de 35 años. De la protección de los animales, bueno, ni más ni menos. Sí, porque todos tocan activistas de los últimos 3-4 meses. No, pero no somos radicales, somos gente centrada, y gracias a ese trabajo que hemos hecho, somos la única institución
protectora de animales que llena los requisitos como tal. Marta, calandria sin caballos, eso piden. Calandria sin caballos. Mira, yo les decía en la mañana que estuvimos en otra emisora, porque, cómo me han hecho famosa los caballos. Les decía yo que uno siempre que quiera opinar, hay que preguntarle a un especialista. Claro. Yo hace 10, 12 años que platicábamos antes de entrar, cuántos años en esto, gracias, yo he tenido mucha ayuda de Belén cuando la hemos necesitado, y les decía que yo tenía la misma opinión de los caballos, pobrecitos, sufren, y si tú empiezas a ver y a revisar, la gente dice, no duermen todo el día de pie, y entonces preguntando a la gente que sabe, con la que hemos trabajado por más de 12 años por los caballos de Calandrias, pues nos damos cuenta que los caballos no duermen como los perros, los caballos duermen parados. Duermen de pie, claro. Entonces, es que levanta una patita porque está cansado. No, levanta la pata para que haya irrigación, y esa es una actitud natural de los caballos. Uh-huh. Yo les comentaba para tu auditorio que es muy importante que la gente sepa cuál es la capacidad de tracción de un caballo, Belén. Uh-huh. El doctor Rubén Anguiano, un hombre reconocido a nivel mundial, y el doctor Jorge Botello, que ellos están en apoyo y atendiendo los caballos de gente muy importante, de charros aquí. Ellos nos dicen que la capacidad de tracción de un animal es 3 veces a su masa corporal. O sea, un caballo pesa entre 500 y 600 kilos. Entonces puede arrastrar 1,5 toneladas. No cargar, jalar. Es como tú levantas un costal de 25 kilos y te pesa. Claro. Pero si lo llevas en una carretilla, pues no te pesa. De acuerdo. Entonces, la carcasa de las calandrias pesa alrededor de 350 kilos. Y pon tú que le suban 8 personas de a 100 kilos, que nunca van 8 de 100. No caben. No, pon tú que sean 8. Para exagerar un poquito el peso, digamos, ¿no? 8 y 3,500 es... Un poquito más de una tonelada. Poquito más de una tonelada, 150. Que no es el peso que sacrifica al caballo. El caballo debe de comer en cierto horario por los famosos cólicos, se les muere un caballo. Entonces no están pidiendo que se quiten los caballos, sino más bien que se regule y que nosotros nunca hemos pedido. En las redes sociales ya hasta estaban pidiendo en adopción gente que se dedica a rescatar animales y no sabe lo que come un caballo. Entonces es algo muy importante ser coherentes y es lo que hemos nosotros tratado de trabajar en esto. Trabajamos muy apegados, te decía, al doctor Rubén Anguiano, que es quien los ha atendido, y lo que a mí se me hace lamentable es que la gente de la Unidad de Protección Animal de Guadalajara, sin tener un estudio previo, sin tener un especialista aparte para decir esos caballos están mal, sin haber hecho pruebas, revisiones, de repente, de una manera unilateral, dicen, pues no, están maltratados. Y lo peor, el oso de su vida, buscan al doctor Rubén Anguiano, que es el que los atendía, para que fuera a atenderlos otra vez. El doctor, platicamos en la mañana y me decía que él se siente muy molesto porque por ahí le dijeron que en un medio de comunicación dijeron, él no sabe, está investigando a ver de dónde salió la información, que él le habían pagado. Y dice, no es cierto, todos los medicamentos que se les aplicaron a los 112 caballos salieron de mi bolsa. Yo no les cobré, llevé 15 veterinarios y pues ahí lo importante es que lo hemos hecho, Belén, 12 años, tú lo sabes, sin que cueste un solo 5. En apoyo de los señores de las calandrias y por el beneficio que todos tenemos. Oye. Inclusive, Belén, en las redes sociales, todo el mundo opinando de los caballos sin acercarse a alguien que les pudiera decir, pero de todos esos protectores que estaban reclamando, yo no vi uno solo que dijera, oigan, ¿qué están comiendo los caballos mientras no trabajan? Vamos juntándoles comida. Claro. Sirve que introducimos algunos de redes sociales. Nos dice Pablo César Godínez, claro que no es una tradición, nada más que le den buena vida a los animales. Diego Urbano, yo creo que se puede vivir en una ciudad sin necesidad de ellos y fomentar tradiciones amables con la naturaleza y los animales. Neo nos dice, sí, hay motores de combustión interna, incluso energía solar, saquen esos caballos. Tochitl Arteaga, si
porque es un abuso contra los caballos, ni siquiera los cuidan. Fidel Martínez Medina, sí, que arreglen camionetas con la forma de las calandrias, altas, descubiertas por los lados, con asientos de frente para los pasajeros. Si se puede, así como modifican las limusinas, que hagan la calandria móvil. Bueno, Gabriel Flores, ya basta del maltrato de los caballos, ellos no están hechos para andar en un pavimento. Esta imagen dice más que 1000 palabras. Y por último, González, pienso que es algo de analizar. Por un lado está la tradición de GDL, el cuidado de los animales y claro, el ingreso para una familia. Sería bueno adaptar vialidades o rutas. Claro, Martita, precisamente eso es uno de los puntos que más han cuestionado, si los caballos están hechos o no para andar, digamos, en pavimento. Mira, los caballos ha traído inclusive el doctor Anguiano de Estados Unidos, gente que maneja los herrajes, gente que les dice cómo se debe de hacer. Ahora, si se los llevan y los ponen en un santuario, yo voy a ser la más feliz del mundo. Pero hemos visto, la mayoría de los calandrieros, y eso es lo que la gente no se pone a pensar, no son gente empresaria. Ellos viven, y la familia y el caballo, de lo que trabajan. Claro. El día que, y a mí me lo han dicho calandrieros, el día que yo no tenga un uso práctico y un ingreso, yo lo voy a mandar al rastro. Claro. Y yo no se me hace un buen fin. Claro, para estos animales. Ahí está la propuesta, Marta, o se ha discutido, y incluso me ha tocado ver en otros países, que sean 2 caballos los que jalan la calandria. Digo, yo no ¿Eso te parecería positivo? A mí, mira, yo mientras el caballo esté bien atendido y el especialista diga que el caballo, acuérdense que un caballo no es un perro, un caballo está hecho. Yo he visto en ranchos caballos atados a los arados, que tienen una vida terrible, no andan en el pavimento, pero están todo el día en el sol, no comen. Entonces tú dices, para la gente de campo es una herramienta de trabajo, qué triste. Pero los caballos de aquí están bien atendidos. Yo les recomiendo a toda la gente que está diciendo, por mí, te digo, yo no las promoví, tienen más de 100 años y mucha gente no sabe que se llaman calandrias porque las primeras que hicieron eran amarillas. Y el gobernador dijo, miren, parecen calandrias. Y de ahí el nombre. De ahí el nombre, pero te digo, yo no las propongo, no soy empresaria, no vendo caballos, nada, pero me he metido en eso y ha cambiado mi manera de ver. Y te digo, mucha gente, por mí que los cambien, que los hagan como la de la Cenicienta. Yo no estoy en contra de los cambios. Que los traten bien. Que los traten bien. Por como eso dicen los especialistas. Y toda la gente que sí, ya hasta querían adoptarlos. Oye, son propiedad de los señores de las calandrias. Entonces, es terrible la poca información que tiene y cómo la gente opina sin siquiera acercarse a un especialista y decirle, oye, ¿es cierto que cuando el caballo para levanta una pata es porque está cansado? No, es para que haya irrigación dentro de su sistema. Claro. Los caballos duermen de pie, no se tiran como tu perro. Entonces, todo eso sí yo le recomendaría a la gente que nos está viendo que se acerquen, que se informen y que realmente, te digo, yo por mí los cambios que sea, pero no se me hace muy justo que les digan, están maltratados, no están maltratados y pues ya no van los caballos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van al rastro. Y a mí me da lástima que los manden al rastro después de un trabajo tanto que servicio, están haciendo. Claro. Marta, ¿tú crees que las autoridades están respondiendo más en una vía política, claro, de un asunto mediático, que realmente con bases y con sustento para decir, si los caballos están cuidados y está comprobado por especialistas que pueden realizar este trabajo, los dejamos? Pero mira, no tienen especialistas, te digo, acabaron otra vez con el doctor Anguiano, que es el que los atiende toda la vida. No ¿Qué pasó, Marta, hace, ¿qué fue, 10 días? El viernes. Se resbaló un caballo. Pero no fue de malnutrición. Si tú vas entrando y te caes y te resbalas, van a clausurar toda la empresa de Canal 44. Bueno, yo esperaría que está mal. Pero creo que no tengo tanto peso como para eso. No, pero a lo que me refiero, Marta, es que en las redes sociales fue un escándalo. Y creo todo es escándalo y la gente opina lo que no sabe. Sí, pero también creo que está bien que haya gente que tenga conciencia de los animales y que diga. Mira, tan conciencia lo tenemos, que tenemos tantos años trabajando en esto de una manera seria. Nosotros entregamos animalitos en adopción, no los asoleamos ni en la vía recreativa, ni en glorietas, ni avenidas. Se regalan y toda la vida de ese animalito tiene consulta veterinaria sin costo. Nosotros no pedimos ni un 5. Estamos reconocidos en Hacienda, en donde quiera, y es un trabajo que no creas que es fácil. Me parece que el asunto de fondo es esto, con bases, poder tomar una decisión si realmente es positivo o no dejar a estos animales realizar esta labor de arrastrar una Pero que se acerquen y no que manden. Oye, la gente de reglamentos que tenían ahí,
Los caballos tienen que estar transportados en pickups. Oye, el animal se estresa, imagínate, brinca un caballo, se accidenta la gente que va a un lado, se le rompen las patas al caballo, es todo un riesgo. Y no se ponen a pensar que hay un reglamento. Y ellos, la autoridad, no puede hacer más de lo que el reglamento dice, y se han estado brincando las trancas y violando los derechos de los señores de las calandrias. Que vayan a Colomos, que no nomás piensen en las calandrias, los vehículos esos cachivacheros, los que traen un carrito con llantas de hule jalando, ahí sí que es terrible, dramático, y eso no lo tocan. ¿Por qué? Porque eso no les da tanta publicidad. Marta Medrano, gracias. Muchísimas gracias. Al contrario. Se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes. Vámonos al corte y ahora platicamos sobre temas del Congreso. Últimos días de febrero de 2013, el Congreso del Estado aprueba por partida doble una reforma constitucional para darle cabida legal a la nueva Fiscalía. El argumento, evitar las peleas entre el procurador y el secretario de Seguridad Pública. Recordemos que en el sexenio de Emilio González, Luis Carlos Nájera, encargado de las policías, y Tomás Coronado de la Procuraduría se repartían culpas sobre las cifras en materia de inseguridad. Sin embargo, a más de 3 años de la aprobación de los cambios, la Fiscalía ha dado resultados muy por debajo de las expectativas. Y no solo eso, algunas tendencias como la selectividad de la justicia siguen siendo un rasgo nocivo de nuestro sistema penal. Como contrarreforma de lo anterior, el PAN ahora propone en Jalisco dotar de autonomía institucional y de gestión al Ministerio Público para que haga sus investigaciones con independencia e imparcialidad. ¿De qué se trata la propuesta? ¿Qué significaría para el ciudadano de a pie? Lo platicamos con el coordinador de los diputados del PAN, Miguel Ángel Monraz. Miguel Ángel Monraz, buenas noches. Buenas noches, Enrique Belén. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo su auditorio. Muchas gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. Preguntarte primero qué significa esto del Ministerio Público Autónomo, que se lo expliques a la gente. Mira, entrada a decirte que el actual modelo de procuración de justicia, de prevención, no ha funcionado. La concentración de poder en una sola persona ha fracasado. También hay que decirlo, el modelo tradicional, el pasado de procuración de justicia, tampoco no funcionó. Y por una sola cosa. Dependen directamente del gobernador, del poder en turno, y cuando tú dependes o cuando un empleado tuyo va a investigar algún delito que por ahí raspe los intereses del gobierno, difícilmente va a dar resultados. Y ahí está el penoso caso de la Casa Blanca. Claro. Cuando el presidente de la República designa a un servidor público, a un empleado para que investigue el caso, ¿qué pasó al final? Nada. Dijo que no había nada que investigar. Entonces, hoy la Procuración de Justicia no está funcionando, tradicionalmente no está funcionando. El pretexto del gobernador es que se pelea el procurador con el que previene la delincuencia en el Estado. Ese no es el problema es la independencia del procurador, de quien investigue los delitos en el Estado. Nosotros queremos un Ministerio Público independiente presupuestalmente y jerárquicamente del gobernador, para que tenga independencia total para hacer las investigaciones. Hoy las instituciones gozan prácticamente de cero privilegio de la ciudadanía. Y una de las más desprestigiadas es el Ministerio Público. Más del 70% de los ciudadanos cree que el Ministerio Público es corrupto, que genera impunidad y sobre todo que no da un trato eficiente a las víctimas del delito. Entonces tenemos que cambiar el modelo de procuración de justicia, tenemos que cambiar el modelo de prevención de justicia. Este modelo se le otorgó al gobernador con plena confianza para que él pudiera cambiar y combatir la delincuencia en el Estado, y no ha funcionado. Lo que queremos nosotros no es cambiar simplemente el nombre. Antes se llamaba Procuraduría, ahora Fiscalía, mañana Ministerio Público. No, queremos un cambio radical en la forma de prevenir y combatir la delincuencia en el Estado. Esto es, hoy el gobernador designa al procurador y el Congreso lo ratifica o no. Lo que queremos es que haya una colaboración, una corresponsabilidad con la sociedad para que a través de las universidades del Estado, organizaciones civiles, organizaciones empresariales, ellas se encarguen de evaluar, analizar la capacidad, la independencia, sobre todo la independencia y el prestigio de quien va a estar al frente del Ministerio Público. ¿Y quién lo propone? ¿Este comité donde va a haber las universidades más prestigiosas del Estado, organismos civiles, organismos empresariales, van a evaluar
ellos van a evaluar y nos van a poner a consideración en una primera etapa al Congreso un número determinado de ciudadanos que quieren aspirar a ese cargo. Esta relación se le manda al gobernador para que elija de esta relación una terna que será puesta a consideración del Congreso para que por 2/3 partes podamos elegir al nuevo Ministerio Público, independiente presupuestalmente, independiente jerárquicamente. Se ha dicho, oye, hay otros modelos, ¿por qué no lo hacemos como en otros países que se elija mediante el voto de los ciudadanos? Como Estados Unidos. Sí. Puede ser, esta es una propuesta. Lo que estamos claros es que tiene que haber independencia, ¿eh? No puede seguir la Procuración de Justicia como hasta el día de hoy, independientemente del nombre. La verdad, no funciona. Según el INEGI, según el Secretario Técnico de Seguridad a nivel nacional, se cometieron en Jalisco en 2015 más de 2.100.000 delitos. Solamente el 9% presentaron su denuncia. La gente no confía en el Ministerio Público. Dice, ¿para qué voy y presento una denuncia? Al rato me van a involucrar a mí, me tratan mal, no la van a resolver. Y de ese 9% que se presentan, solamente se resuelve el 2%. Claro. Entonces la gente dice, no tiene caso. No hay confianza. No tiene caso, no hay confianza. Entonces, queremos involucrar a la sociedad civil, que de la relación que ellos hagan, de un análisis que ellos hagan, el Congreso de esa lista y no de otra, mediante una propuesta del gobernador, podamos elegir el Ministerio Público. Si es a través del voto ciudadano, también puede ser. Estamos a discusión. Lo que buscamos es independencia, autonomía del Ministerio Público. Ahora, a mí, por ejemplo, perdón, antes de que comiencen, el modelo de que lo elijan los ciudadanos, tal vez me lleve por ahí en Twitter, pero a mí no me gustaría. Porque creo que el tema de quién es el fiscal o quién es el MP tiene que ser un tema de cualidades, tiene que ser un tema de capacidad y no de popularidad, ¿no? De gente que conozca. Porque imagínate que empiece uno a decir, yo meto a todos a la cárcel y pum, elección. Claro, no, tiene que haber una selección, digamos, profesional, rigurosa, a fondo de qué persona se va a hacer cargo del Ministerio Público. Y precisamente sobre este tema le quería preguntar, diputado, la verdad es que ha habido en otros sexenios como un intento de elegir como procurador no a personas vinculadas con la política, no a personas recomendadas del gobernador, sino gente realmente capaz, abogados destacados, por ejemplo, en el caso de Jalisco. Pensaba mientras lo escuchaba en el modelo de selección, si no repetiríamos, por ejemplo, pues estas malas experiencias como la elección del presidente de Transparencia, ¿no? Sí. Mira, precisamente analizando esa serie de procesos donde interviene el Congreso, pero intervienen los grupos parlamentarios, intervienen los poderes, interviene el gobernador, el poder en turno, pues llegan los amigos, la verdad, hace el análisis de los últimos procuradores, de los secretarios de la seguridad. Son contados los que han sido profesionales para prevenir el delito. Hoy tienen que llegar personas profesionales pero independientes, capaces. Seguramente ha habido personas muy profesionales, pero los aprietan, ¿eh? No te mueves por este lado, muévete por aquel lado, no hay libertad. Por eso en este proceso que ponemos sobre la mesa a discusión, lo que está en la parte central es que haya autonomía, independencia, en cualquier modelo. Hoy no existe, tampoco existía en el pasado, por eso digo, no se trata solamente de cambiar el nombre al Ministerio Público, a Fiscalía, y que digamos, ahora me tocó a mí como partido hacer una nueva propuesta y esta es la mejor, o va a llegar el siguiente gobernador a ver qué se le ocurre. No. Tenemos que dar un cambio real y sustancial en el modelo de prevención, de administración de la justicia. No está funcionando, la gente no cree en las instituciones en el Estado. Y lo que más le duele es la seguridad y la prevención y la administración de la justicia. Hay otro elemento, Miguel Monraz, que tiene que ver, porque puede tener independencia de llegada, digamos, ¿no? Lo propone un consejo consultivo, o pongamos otro nombre porque eso ya empezó a tener sus problemas, un consejo externo al Congreso. Ese consejo manda a los que pasaron una serie de filtros, al final el Congreso le manda a los que aprobaron, por lo que te entiendo, el Ejecutivo elige dos o tres, digamos, los manda al Congreso, pero si después el Ejecutivo puede remover al Procurador, pues no vale, es decir, no tiene sentido, ¿no? O sea, tiene que tener también un blindaje en su operación, ¿no? Para que no lo pueda remover. No podrá ser removido, sino por las 2/3 partes del Congreso. Exacto, porque al final, por ejemplo, en el fiscal anticorrupción a nivel federal pasó lo mismo. Se habló de autonomía de llegada, que pase por el Congreso, igual con una terna, pero el presidente lo puede quitar cuando sea, cuando se le dé la gana, cuando le lastime sus intereses. Procurador, nosotros en ese sentido, el fiscal también queremos que lo proponga un consejo consultivo, porque si lo propone el actual fiscal, va a ser del poder en turno. Exacto. En su caso, que lo proponga el Ministerio Público Autónomo, que fue nombrado por medio de un proceso abierto con la sociedad civil. Si no, ni el fiscal anticorrupción, ni el Ministerio Público va a funcionar. Hoy, de veras, si no damos ese paso hacia adelante, lo que queremos es que
la sociedad empieza a confiar poco a poco en la procuración de justicia, en la impartición de justicia. Hay otra gran reforma que se tiene que hacer el Poder Judicial también, Claro. Una gran reforma que se tiene que hacer también en el combate a la delincuencia. El mando único actualmente tampoco creemos que está funcionando. Lo que ha dicho el grupo parlamentario, sentémonos a la mesa a discutir los modelos exitosos que hay en otros países. A nivel federal ya está aprobada la reforma del Ministerio Público Autónomo, Sí. Ya lo único que falta es aprobar las leyes secundarias. El fiscal anticorrupción va a quedar dentro del Ministerio Público Autónomo. Entonces, en Jalisco podemos ser pioneros, ser el primer estado que tenga ese Ministerio Público Autónomo, apoyado por la sociedad civil, revisando el modelo de Instituto de Transparencia, que en este último proceso se nos ha complicado. Pero partiendo de esa experiencia, yo creo que podemos tener un modelo exitoso en el Estado que le dé certidumbre jurídica a los ciudadanos, que le dé certidumbre jurídica a quienes quieren invertir en el Estado. Hoy no hay esa certidumbre. Hoy estamos más preocupados, perdón, Belén, por mediatizar la justicia, por politizarla, por ver cuál de los delitos que se cometen en el Estado me da más publicidad en los medios de televisión. Entonces tenemos que tener un procurador profesional, un fiscal profesional o un ministerio público profesional. El nombre no importa, la finalidad es la que estamos buscando: independencia presupuestal, independencia jerárquica del gobernador, de cualquier poder público o de los partidos políticos. Me parece que pocos o quizá nadie podría estar en contra de esta propuesta, que suena bastante bien. Sin embargo, voy a ser un poquito abogada del diablo. ¿Qué ciudadano querría asumir este cargo? Siendo honestos y siendo realistas, siempre la posición de procurador, de fiscal o como se le llame, es, y ellos mismos lo dicen, es la rifa del tigre. No cualquiera le quiere entrar a un tema de este tipo, ¿no? Yo creo que depende, Belén, de las herramientas que le entregues. Yo creo que va a depender mucho del proceso y de la ruta que marquemos los partidos políticos. Por eso estamos haciendo un ejercicio de corresponsabilidad donde la sociedad civil, a través de las universidades más prestigiosas, de los organismos empresariales, de la sociedad civil organizada, puedan ejercer un proceso donde nos pongan a la mesa de la discusión actores de la sociedad civil, que muchos profesionales, decentes, con una trayectoria intachable, impecable, que les puedes dar una estrategia donde ellos puedan combatir, donde ellos puedan prevenir, y que solamente el Congreso del Estado y el Gobierno del Estado sirvamos como instrumento para fortalecer esta institución. Si siguen las cosas como están, vamos a seguir teniendo graves problemas de inseguridad y de prevención de la justicia. ¿Qué te dicen tus compañeros legisladores? Entiendo, por ejemplo, Pedro Kumamoto lo declaró que está a favor, hasta donde tengo entendido. PAN y PRI, MC. Ha habido puntos de encuentro con los demás grupos parlamentarios. Hoy que estamos discutiendo el sistema estatal anticorrupción y que hay un compromiso para que en este año, antes del mes de noviembre, queden aprobadas las reformas del sistema estatal anticorrupción. Hoy platiqué con algunos coordinadores de otros grupos parlamentarios. ¿Están de acuerdo? Lo que queremos es definir una ruta clara donde quienes puedan llegar a aspirar a ese cargo no sean manipulables, no puedan ejercerle desde un poder público, desde el Congreso, desde el Poder Ejecutivo, la presión para que no puedan ser independientes en su trabajo. Esa es la parte importante. Vamos al corte, regresamos y leemos algunos tweets. El Congreso enfrentará una prueba de fuego en diciembre. ¿Ratifica o no al Auditor Superior del Estado, Alonso Godoy? Las posiciones de los partidos políticos y grupos de interés no están claras, y como advierten algunos, nadie quiere mover ficha hasta que se sepa si hay una mayoría o no para remover al auditor. Lo cierto es que con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el auditor juega un papel fundamental. Difícilmente se podrá poner en marcha de forma adecuada un proyecto institucional tan novedoso si las piezas del sistema no son las adecuadas. Lo mismo podemos decir del TAE, por ejemplo. ¿Se irá o no el auditor? Lo platicamos con Miguel Monraz. Bueno, mensajes a través de Twitter, de Calandrias, del Ministerio Público, de todo lo que hemos platicado hasta Juegos Olímpicos. Dice Osvaldo Mota, perspectivas Calandrias, lo que se necesita es que estén reguladas por el organismo gubernamental adecuado. Álvaro Ochoa, partimos de que son un problema para la ya conflictiva movilidad de la ciudad y una tradición anacrónica y ridícula. Bueno, también lo que decíamos, si logran quitar las corridas de toro, yo los apoyo. Bueno, ahí estoy de acuerdo contigo, Enrique. También nos dicen, para Monraz, que no tenga, nos dice Al Ortega 5A, que no tenga fuero el MP para iniciar su independencia y que se seleccionen con transparencia de cara a la sociedad. Bueno, podría tener fuero, ¿no? Está eliminado. Así es, ya se elimina. Nosotros esperamos que el próximo jueves ya sea la última etapa de la reforma constitucional. Ya más de 100 municipios
aprobaron que desaparezca el fuero. Nos dice también Alvisa, el calandriero debe cobrar su servicio el cuidado del caballo más cuidado más costo. Falta apoyo para la atención de la autoridad. Y también nos dice Álvaro Ortega, una calandria sin caballos sería una fiesta de toros sin toros o una charreada sin charros. Se debe legislar un trato digno para que no peligre su vida y la vida que tienen los caballos la prolonguen de una manera. Los argumentos que se han expuesto me parece que son interesantes, claro, habría que revisar. Es un asunto de regulación, supervisión y condiciones, porque también prohibir, ¿no? O sea, por un asunto así, si dicen los especialistas que pueden llegar a tener una buena vida los caballos, pues... Mira, aquí con el porque riesgo los toros los matan, son dos cosas distintas. Sí, o sea, los toros en la fiesta matan al toro. No, aquí no estamos hablando de matar a los caballos. No, y yo, por ejemplo, yo no soy para nada experta en caballos, ni cerquita estoy de saber algo de ellos, pero lo que sí creo, o lo que entiendo, es que el caballo es un animal de carga, hasta donde entiendo, ¿no? Durante siglos. Es una tonelada de cacho, nos decían. Entonces, bueno, si no vamos a darle un destino a los caballos, pues, ¿qué hacemos con los caballos, no? Hombre, y hasta en Finlandia los usan para calandrias también, con buenas condiciones, con trato digno, ¿no? Ese es el debate. Y pienso que haríamos con todos los caballos si no queremos arriesgarlos a que hagan un trabajo de carga. Pues algún lienzo, charro, no sé. Pero como sin hacer nada, ¿no? Prácticamente, alimentarlos como una mascota, básicamente. Exacto. Y no creo que sea la condición que quiere un caballo. No lo sé, me puedo equivocar. Su chamba, exacto. Miguel Ángel Monraz, ya lo escuchábamos en la cápsula, el asunto del auditor. De aquí a diciembre será pues, la discusión. ¿Cuál es la posición del PAN en este tema? Mira, ha sido un proceso que nosotros pusimos sobre la mesa desde el inicio de la legislatura. Debe de ser un proceso muy transparente, muy ciudadano. Ha habido una serie de señalamientos en torno a la dependencia de esa institución acerca de cómo se investigan, cómo se analizan, cómo se supervisa el gasto de los ayuntamientos, de todos los poderes públicos. Tenemos que dar una vuelta a la página total, tiene que haber certidumbre. Nosotros hemos propuesto una serie de reformas a la ley de fiscalización, las va a tener que haber ahora con el sistema nacional anticorrupción, con las adecuaciones aquí a nivel estatal. Y lo hemos dicho con los demás grupos parlamentarios, busquemos elementos y personas que nos permitan que la institución le genere confianza a los ciudadanos, que le genere confianza a los servidores públicos que están ejerciendo el gasto para que tengan la seguridad que se le está supervisando de manera adecuada y el ciudadano que se está gastando el recurso de manera adecuada. Yo espero que en los próximos meses se abra la convocatoria, el auditor tendrá el derecho a registrarse, yo espero que se inscriban muchos otros ciudadanos también y que podamos elegir entre ellos a alguien que le dé certeza al Estado en el gasto público. Claro, ahora entiendo, Miguel Monraz, que hay muchos asuntos que tienen que ver con el auditor en sí, ¿no? Escándalos de corrupción del pasado, si es, digamos, como el pivote para proteger algunos intereses políticos de grupos políticos, entiendo que está eso, pero también debería haber un debate más del modelo institucional, porque muchas veces se nos olvida que no es un asunto de buenos y malos o de corruptos y poco corruptos, sino que el diseño institucional está hecho para que se corrompa la gente que llega a la auditoría, es decir, acumula tal nivel de poder. Y a muchas de las instituciones. Exacto. Prácticamente puedes tener a alguien muy honorable, pero el sistema, la forma de operar no le permite. Entiendo que Godoy Pelayo, desde mi punto de vista, se tiene que ir y dejar el cargo, pero creo que sería tonto que la discusión se quedara solamente en una persona. Solamente que los entres en el nombre de una persona, no. Tenemos que modificar toda la forma en la que se supervisa el gasto público en Estado y municipios. Si no, no va a funcionar. Tenemos que avanzar un modelo mucho más transparente, mucho más claro, que le dé certidumbre en el proceso de la investigación a quienes gastaron el recurso y certidumbre a los ciudadanos. Si solamente cambiamos las personas, si solamente cambiamos los nombres, las cosas van a seguir como están el día de hoy, con señalamientos de corrupción, con señalamientos de impunidad, y vamos a seguir generando mucha desconfianza social, que es lo que está pasando en este momento. Ahora, diputado, aprovechando que contamos con su presencia y que hay muchos temas en el Congreso, quisiera preguntarle por un asunto meramente coyuntural. Se aprobó ya, entiendo, en el Congreso de la Unión el uso de la marihuana con fines única y exclusivamente terapéuticos. ¿Qué va a pasar en Jalisco? ¿Se puede ampliar el debate también a uso recreativo o prácticamente es adoptar la ley nacional? Mira, nosotros estamos abiertos a la discusión. Es un tema federal que ya estaba regulado el porcentaje de gramos que podía tener cada quien en lo personal. Nosotros queremos un debate público. Nosotros creemos que el uso de la marihuana en lo personal no es bueno. Sin embargo, para usos... Como fracción está hablando, ¿no? Así es, Partido Acción Nacional. Como fracción y en lo personal estamos hablando. Sin embargo,
Estamos abiertos a la discusión. Estamos abiertos si esto genera buenos resultados en el aspecto médico, por supuesto que hay que entrarle a discutirlo. El uso lúdico ya nos parece otro tipo de discusión en lo que no estamos de acuerdo nosotros. Sin embargo, bueno, se tiene que haber una discusión de frente clara donde los distintos partidos políticos, los profesionales en esta materia, puedan poner cada uno sus definiciones y no simplemente dejar la discusión a nivel federal. Creo que es un buen momento para que aquí a nivel local hagamos lo propio, seamos maduros, seamos responsables y pongamos las cartas sobre la mesa si es bueno, si es malo, qué alcances puede tener el uso de la marihuana, y en ese sentido nosotros estamos abiertos a la discusión. Ahora, diputado, esa posición no es homogénea en el PAN. Bueno, hay que recordar que el senador Roberto Gil presentó a nivel federal una iniciativa que contempla el uso lúdico de la marihuana. Es decir, de pronto el panismo jalisciense es un poquito más conservador que el panismo nacional, ¿no? Mira, en este tipo de temas. Al final de cuentas son posturas que son en el índole personal y son válidas. Ha habido una gran discusión adentro de los grupos parlamentarios a nivel estatal, a nivel nacional. Lo que hemos dicho, sí a la discusión abierta, sí a la discusión responsable, y el PAN, por supuesto, lo que está tratando de traer es elementos que nos permitan tomar la mejor de las decisiones. No creemos y nunca partiremos una discusión con la única verdad de la posición del PAN. Lo que queremos es escuchar a los demás y también ser escuchados para poder tomar decisiones que le ayuden a nuestra sociedad. Esa es la posición del PAN. No dicen no de antemano. Así es. No hay un no de inicio, ¿no? Otro tema, Miguel Ángel Morraz, que me parece interesante y que alguna vez tuvimos posibilidad de platicarlo, pero creo que se quedó un poquito en la congeladora, es el asunto de la reforma política. Que, por cierto, la reforma política era o tendría que seguir de lo que se aprobó de las leyes de participación ciudadana o social, ¿no? Sí. Y me acuerdo que tú pusiste sobre la mesa el asunto de la segunda vuelta, que para mí es un asunto vital para nuestra democracia y que, bueno, algunos partidos políticos lo han bloqueado en los últimos años. ¿Lo van a poner sobre la mesa el tema de la segunda vuelta? Lo vamos a poner. Estuvimos discutiendo hoy en la mañana, te decía, con algunos grupos parlamentarios. Quedamos en las próximas semanas definir la ruta de la reforma electoral que nos permita hacer una reforma responsable y a tiempo. No estarla aprobando los últimos días como pasó en el pasado proceso electoral. Nosotros creemos que la segunda vuelta electoral le permite al ciudadano y al gobierno llegar mucho más empoderado, que llegue alguien a la gobernatura, a la presidencia municipal con el mayor respaldo ciudadano. Hay que decirlo, esta primera etapa la estamos proponiendo únicamente para gobernador. Ya en una segunda etapa podremos discutir el tema de los alcaldes, el tema de los diputados, porque has tenido presidentes municipales, gobernadores o de la República solamente con el 33, 30%, 28% de los votos, con una baja participación electoral. Sí. Con menos del 50% has tenido ya gobernadores o alcaldes con el 33% de los votos. O sea que entonces, te aprueba el 17% del padrón. Exactamente, 17, 16%. Y eso no es posible para que puedas tener un gobierno democrático, un gobierno respaldado por los ciudadanos que se sientan identificados, que puedan apoyar a su gobierno. Y también estaremos proponiendo el voto para gobernador de los jaliscienses en el extranjero. A nivel federal ya está aprobado, queremos también aprobarlo a nivel local para que puedan participar. Hay cerca de 4 millones de jaliscienses en el extranjero, 1,5 millones que tienen derecho a votar en el próximo proceso electoral a nivel nacional y a nivel local en caso de que se apruebe aquí. Solo para aterrizar, entiendo que diseñarán la propuesta, pero ¿estaría ligado a la elección a Congreso o será una segunda vuelta independiente de la elección a Congreso? Que eso depende mucho, porque al final, si una segunda vuelta está al mismo tiempo que la del Congreso, generas mayorías. Si no, pues lo dejas con mucha legitimidad, pero no hay ningún impacto en el Congreso. Lo que estamos buscando es un modelo que le permita gobernar a quien llegue al Poder Ejecutivo, que permita tener corresponsabilidad con los demás poderes públicos. ¿Y hay fecha para presentar estas iniciativas? Nosotros yo espero que en 15 días, no creo que la presentemos el próximo 25, porque acordamos también los grupos parlamentarios poner sobre la mesa una ruta de las propuestas de reforma que estaremos presentando. Nosotros ya la tenemos preparada, simplemente queremos sentarnos sobre la mesa los demás grupos parlamentarios y poder discutir cuáles serán los modelos que le permitan a los partidos competir de manera transparente, cómo vas a empoderar a las candidaturas independientes también. Pero ese tema de la segunda vuelta yo creo que tendrá un buen resultado por parte de los demás grupos y sobre todo, insisto, es en busca de empoderar a quien llegue al gobierno que esté realmente respaldado, no solamente por un 17% de los electores. Nos dice @alo_ortega, la ley 3 de 3 no se debe dejar de lado para que no existan los conflictos de interés entre funcionarios y empresarios. El tema. Mira, de 3 de 3. En ese tema nosotros fuimos bien claros. Fuimos los primeros en presentar la reforma constitucional en el mes de noviembre para que la 3 de 3 quedara en la Constitución. Lo que queremos es un modelo claro que todo mundo reconozca
de manera muy puntual. Hoy en día, para presentar tu declaración patrimonial, quienes dependemos o de un ayuntamiento o del Congreso presentan su declaración patrimonial ante la Comisión de Responsables del Congreso del Estado. Los trabajadores del gobierno del Estado lo hacen ante la Contraloría. Entonces, si va a haber una 3 de 3 en el Estado, ¿quién va a ser responsable? Este modelo actual es un modelo ciudadano. El que quiere le entra y el que no, no. Lo que queremos es que sea un modelo obligatorio para todos, con alcances totales, para que sepan con cuánto ingresaron y con cuánto salieron los servidores públicos. Pero actualmente hay un modelo para declarar ante el Congreso y otro modelo para declarar ante la Contraloría del Estado. Entonces tenemos que unificar los modelos de declaración patrimonial de entrada. Entonces hay que tener un solo formato 3 de 3 que todo mundo reconozca y que nadie diga, ¿es con el Congreso o es contra la Contraloría? Un modelo donde hay una institución, una instancia que sea la encargada de resguardar esos documentos para hacerlos públicos, como es la idea. También nos dice un par de temas más de la calandria. Es un tema, CAIF 76, es un tema no relevante, pero los protectores de animales de seguro quieren hacer lo mismo que en circos, matar a los animales. Bueno, lo hablamos también ya un poquito fuera del aire. Javier Muñoz Álvarez, es muy importante el cuidado de los caballos. Vamos. Todo un tema, Enrique, nos acaban de dar un poquito más de tiempo, o sea que alcanzamos a hacer comentarios finales. No, todo un tema, porque la verdad es que sí ha dividido opiniones y me parece, insisto, que lo importante es tomar una decisión con base en información, ¿no? Ser realmente muy serios en este tema de las calandrias. Entonces, nada más para terminar, Miguel, la ruta es... En 15 días se empieza a discutir reforma política. En 15 días el compromiso es definir la ruta para que nos agarre con tiempo una reforma que fortalezca el proceso electoral, le dé certidumbre a los partidos y le dé certidumbre a las candidaturas independientes, y la ruta definitiva para el sistema estatal anticorrupción, que dentro de ella estará el fiscal anticorrupción y estará el Ministerio Público Anticorrupción. Diputado, muchas gracias. Muchísimas gracias, un saludo a tu auditorio. Enrique, vámonos. Miércoles 9 de la noche, Perspectivas. Gracias, buenas noches.